¿Alguna vez has imaginado despertar un día y descubrir que tu destino fue decidido por otra persona? ¿Que tu futuro ya fue vendido incluso antes de que te dieras cuenta? Hay gente que todavía cree que la trata de personas es cosa de película. ¿Y si te dijera que en la actualidad la pobreza puede exportar personas a otro país como si fueran mercancías con un destino establecido? Suena bastante impactante, ¿no crees? Pero lo más aterrador es que esto no es ficción ni una historia antigua. Sucede ahora, en pequeños pueblos de Camboya, donde las promesas de empleo o matrimonio suenan como una salvación. Lugares donde el tiempo se detuvo, donde no hay electricidad, ni trabajo, ni esperanza. Y es ahí, en el silencio de la pobreza, donde aparecen visitantes sonriendo, prometiendo futuro y vendiendo milagros. Ofrecen casa, comida y estabilidad. Y quien tiene hambre, les cree. Pero lo que empieza como una promesa, a veces concluye como un viaje sin retorno. Lo más grave, esto pasa frente a gobiernos que saben y no actúan, y un mundo que oye, mas no escucha. Ahora dime, en pleno siglo XXI, ¿cómo es que todavía hay gente tratada como un producto? ¿Y por qué casi nadie habla de esto? Un país atrapado entre la pobreza y la promesa. Camboya es uno de esos lugares hermosos en las fotos, templos antiguos, campos de arroz, sonrisas sinceras. Pero detrás de esa calma existe una dura realidad. Más del 17% de la población vive bajo la pobreza, según el Banco Mundial. Y en algunas zonas rurales, esa cifra es mayor. Imagina crecer en un lugar donde no hay electricidad en casa, donde el agua viene de un pozo y el empleo más cercano está a kilómetros de distancia. Para muchos, la única certeza del mañana es la incertidumbre. En ese escenario surgen los salvadores. Personas que llegan en moto, hablando fuerte, ofreciendo oportunidades. Trabajo en China, matrimonio con un extranjero, una vida mejor para tu hija. Y cuando el estómago está vacío y el dinero se acabó, esas palabras suenan más a un boleto a la libertad que a una estafa. ¿Quién rechazaría la promesa de un futuro mejor cuando el presente ya no tiene salida? El problema en Camboya es que la línea entre esperanza y trampa es tan fina que cuando te das cuenta ya la has cruzado. Estas familias no venden a sus hijas por maldad. Creen que les están dando una oportunidad en la vida. Pero la verdad es que muchas veces están entregando a alguien que no volverá igual. Todo inicia así, con un apretón, una sonrisa y una promesa. La razón invisible: 35 millones de hombres solos. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿pero por qué China? ¿Por qué precisamente allí hay tanta demanda de esposas extranjeras? La respuesta está en un problema que empezó hace décadas, uno que el propio país creó y que ahora ya no sabe cómo resolver. Durante años, China vivió bajo la famosa política del hijo único. Y en una cultura donde se prefería tener hijos varones, el resultado fue una generación entera desequilibrada. Hoy, según el Economic Times, hay 35 millones más de hombres que de mujeres en el país. 35 millones. Es casi la población entera de Canadá en hombres que no consiguen contraer matrimonio. Y cuando sumas esta diferencia gigantesca al peso de la tradición, donde formar una familia es una señal de estatus, creas una bomba social a punto de estallar. En las grandes ciudades, los hombres más adinerados todavía consiguen encontrar pareja. Pero en zonas rurales, donde el coste de vida es alto y el estándar de belleza casi inalcanzable, millones de hombres se quedaron sin opciones. Y ahí surge una solución peligrosa: importar esposas de países más pobres, donde la pobreza puede más que el miedo y donde las familias aceptan cualquier promesa de cambio. Para China, es una rápida solución al problema demográfico. Para el lado camboyano, es el inicio de una tragedia silenciosa, pero nadie habla de esto abiertamente. Es un acuerdo no declarado entre la necesidad y la desesperación. Y en medio de esta ecuación, quien paga el precio es siempre la mujer. ¿Cómo funciona la oferta? Funciona así. Un hombre llega al pueblo, a veces es un conocido, un vecino que prosperó, a veces es alguien nuevo, en moto y con una sonrisa fácil. Habla bien, cuenta historias de China, muestra fotos y promete una vida mejor. Y lo más tentador, ofrece dinero.
Para quien vive con el armario vacío y el corazón lleno de esperanza, esto no suena a peligro, suena a salvación. Allí hay empleo, buena casa y marido, dicen. Todo parece legítimo. Ellos presentan documentos, se toman fotos y llenan formularios, pero la Global Initiative Against Transnational Organized Crime advierte que muchos de estos pasaportes son falsificados o emitidos de manera irregular. Es un sistema tan bien montado que parece oficial y por eso funciona. Estos intermediarios o brokers saben qué decir. Ellos no venden personas, venden esperanza disfrazada de oportunidad. Human Rights Watch lo describe de forma muy directa. Muchas mujeres son engañadas con promesas de empleo legítimo, solo para descubrir que fueron llevadas a matrimonios forzados. ¿Y qué es lo más triste de todo? En muchos casos, quienes hacen de puente son gente de la propia aldea, personas conocidas, a veces hasta familiares, que ganan una comisión por cada viaje. La desesperación se vuelve negocio. El proceso es rápido. En pocos días, la chica ya tiene el pasaporte y un pasaje. La familia recibe una cantidad suficiente para pagar deudas o asegurar arroz por un tiempo, y listo, embarca. En teoría, es el comienzo de una nueva vida. En la práctica, es un viaje sin retorno. El OCCRP, un centro internacional de periodismo de investigación, mostró que estos acuerdos giran en torno a $1,000 a $3,000 por mujer, y el valor cambia según la edad, la apariencia y la salud. Suena cruel decirlo así, pero es justo eso, la pobreza volviendo a personas simples números. Y lo más curioso es que nada de esto pasa a escondidas. Los viajes son a la luz del día, las despedidas son sonrientes, las familias se toman fotos en la puerta de casa creyendo que están enviando a su hija hacia el futuro. Pero lo que nadie percibe es que el futuro que prometieron termina en la frontera, al llegar al destino, y es aquí donde la ilusión termina. Cuando el avión aterriza, la mayoría de estas mujeres cree que está por empezar una nueva etapa, pero lo que las espera es el silencio. Al llegar a China, descubren que no hay ningún empleo esperándolas, ni la casa de sus sueños, ni la libertad para volver. Muchas son llevadas a aldeas rurales, donde nadie habla su idioma. Sin pasaporte, sin teléfono, sin contacto con la familia, es como si las hubieran borrado del mapa. Y lo más cruel es que todo parece normal por fuera. La gente de alrededor piensa que es solo otro matrimonio común, pero por dentro es soledad en forma de rutina. Según The Guardian, varias de estas mujeres cuentan que se arrepienten a los pocos días, pero no pueden pedir ayuda, simplemente porque no tienen cómo comunicarse. Y cuando logran escapar, se enfrentan a otro tipo de cárcel, el miedo, la vergüenza y el estigma. Human Rights Watch explica que incluso al volver a Camboya, muchas son rechazadas por sus propias comunidades que las ven como si hubieran hecho algo malo, cuando en realidad solo intentaban sobrevivir. Piénsalo, te vas de casa para ayudar a tu familia y cuando por fin vuelves, descubres que ya no tienes un hogar en el sentido emocional de la palabra. Es el tipo de viaje que no tiene retorno. Aunque el cuerpo regrese, el alma se pierde en el camino. Cifras que nadie quiere ver. Ahora es cuando los números hablan, pero el problema es que casi nadie quiere escuchar. Según el informe de Free the Slaves, más de 83,000 personas viven bajo alguna forma de esclavitud moderna en Camboya. 83,000. Imaginen un estadio de fútbol a plena capacidad, ahora multiplíquenlo por 2. Todas esas personas se encuentran atrapadas en un sistema que finge no existir. Y solo en 2023, 251 mujeres camboyanas fueron rescatadas oficialmente de matrimonios forzados en China. 251 consiguieron regresar a casa, pero las organizaciones que operan en el país creen que el número verdadero es mucho mayor. Human Rights Watch fue incluso más directa. Menos del 3% de los casos se investigan formalmente. El resto simplemente desaparece de las estadísticas. Y surge la pregunta que nadie se atreve a hacer. Si los números no son fiables, ¿cuántas historias aún faltan? Estos informes no solo muestran datos, muestran silencio. Demuestran que el sistema es tan vasto, rentable e invisible que la mayoría de las víctimas jamás aparecen en las hojas de cálculo.
Y es por eso que la mayoría de las personas opta por no saber, porque una vez que comprendes la envergadura de la realidad, ya no es posible mirar para otro lado. ¿Quiénes son estas mujeres? En definitiva, ¿quiénes son realmente estas mujeres? Son jóvenes, la mayoría entre 17 y 25 años, procedentes de familias campesinas, de pueblos donde el tiempo fluye pausado y el futuro se ve siempre distante. Muchas de ellas, de hecho, nunca llegaron a terminar la secundaria. Otras dejaron la escuela pronto para ayudar a sus padres en el campo. Y casi todas creían que iban a algo mejor, un empleo, un matrimonio, una oportunidad de cambiar su destino. Lo más irónico, la mayoría aceptó ir no por ambición, sino por amor, por querer ayudar a su familia, sacar a sus padres de las deudas, hacerle un regalo a su madre. Y al final, pagaron el precio más alto por una promesa que no era suya. Human Rights Watch lo describe con una frase que impacta. No son víctimas por elección, sino por falta de opciones. Y eso es lo que lo hace tan doloroso, porque cuando naces en un lugar sin opciones, cualquier salida parece esperanza, incluso al borde del abismo. Estas jóvenes no anhelaban el lujo. Ellas soñaban con estabilidad, con dignidad, con lo esencial que todo ser humano debería poseer, la posibilidad de trazar su propio destino. El costo humano del silencio. ¿Sabes qué mantiene todo esto en pie? El silencio. Cuando el mundo no habla, el problema crece. Y lo más triste es que estas mujeres no son cifras en un informe, ni casos aislados en los periódicos. Son historias reales que podrían ocurrir en cualquier lugar donde la desigualdad es mayor que las oportunidades. Y lo más grave es que muchos de estos intermediarios que reclutan a las muchachas no son, en absoluto, extraños. Son vecinos, gente conocida, a veces incluso parientes, personas de la propia comunidad. Y eso es lo que lo hace aún más cruel, porque la confianza se convierte en la carnada perfecta. No es un villano escondido en la oscuridad. Es un sistema completo operando a la luz del día, con pasaportes sellados, despedidas en la puerta de casa y sonrisas en las fotos. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional denomina a esto trata socialmente encubierta, pues el delito se fusiona con la cotidianidad y el padecimiento llega a ser algo asumible. Por eso, el mundo simula no percatarse. Cuando la injusticia se disfraza de normalidad, nadie se siente responsable de frenarla. Pero cada vez que elegimos el silencio, este sistema gana más fuerza. Y mientras el lucro valga más que la vida, la historia se seguirá repitiendo. Pueblo a pueblo, frontera a frontera, sonrisa a sonrisa. ¿Qué puede cambiar? Después de todo esto quizás te estés preguntando, está bien, pero ¿qué podemos hacer? La verdad es que el primer paso no es el dinero ni el poder, es la conciencia. Porque lo que ignoramos sigue existiendo. Pero lo que compartimos con un propósito puede cambiar el destino de alguien. Hay gente luchando contra esto hace años, ONGs como Shebdai Coalition y Free the Slaves, que trabajan en prevención, rescate y reintegración de víctimas. Entrenan a familias, profesores y líderes comunitarios para identificar las señales antes de que la promesa se convierta en una trampa. ¿Y sabes quién más puede cambiar esta historia? Tú, sí, el público. Quien mire, comente y comparta, porque al hablar de este tema en voz alta, deja de ser secreto y pierde fuerza. Todo sistema de explotación depende del silencio para sobrevivir. Pero cuando la información empieza a circular, el miedo cambia de bando. Quizás no podamos acabar con todo de una vez, pero cada persona que entiende lo que está pasando es un muro menos en este sistema que vive de la sombra. Y seamos sinceros, hacer la diferencia nunca fue salvar el mundo. A veces, solo se trata de no fingir que está bien. Hablamos de tecnología, de libertad, de derechos, pero aún vivimos en un mundo donde una mujer puede ser exportada sin ni siquiera saber a dónde va. Y tal vez lo peor no sea el crimen en sí, sino la cantidad de gente que prefiere fingir que no sabe. El silencio es cómodo, pero es lo que mantiene el error en pie. Si el dolor no es nuestro, creemos que no es problema nuestro, pero lo es. Si es humano, es nuestro. Si llegaste hasta aquí, comenta Camboya.
solo para saber que no eres del equipo que finge no haber visto. Y envía este video a ese amigo que todavía cree que la pobreza es por falta de esfuerzo, porque a veces es precisamente el esfuerzo lo que empuja a alguien a la trampa. Y no dejes de ver el video que aparece en la pantalla, otra historia real y súper interesante sobre este país. Así que haz clic ahí y embarquémonos juntos en una nueva jornada. Gracias y hasta pronto.